Directa. Antes de pasar al comentario que nos ofrece nuestro colaborador de hoy, le reiteramos la pregunta: ¿cómo califica el actuar de las autoridades ante los casos de desapariciones que se han denunciado en las últimas semanas? Participe con nosotros, como ya lo hace Leticia Lozano, dice: desafortunada. He conocido de casos en que la autoridad es poco eficiente y hasta negligente para investigar los casos de personas desaparecidas. Saludos cordiales a todos, nos dice aquí en el estudio. Muchas gracias, Leticia Lozano. De regreso el saludo y nuestro agradecimiento. Bueno, participe usted. ¿Qué opina? Este caso que ya mencionábamos con anticipación acerca de lo ocurrido en Puerto Vallarta, que no es el primer caso de una persona desaparecida, y otros tantos que hemos venido mencionando a usted. Vamos en estos momentos vía Skype con nuestro colaborador Armando Zacarías Castillo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Josefina y José Ángel, reiterándoles un caluroso saludo y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión, para comentar que actualmente nos encontramos en una fase muy intensa relacionada con las campañas políticas en nuestro país y que de alguna forma subraya las relaciones siempre complejas entre diversos actores que intervienen en ellas y de manera muy particular las relaciones entre medios y órganos de gobierno que históricamente han enfrentado diferentes episodios de relaciones de tensión, pero también de gran colaboración. En las últimas semanas se han generado noticias que nos recuerdan la fragilidad de esta compleja dinámica. Por una parte, la de una necesidad de informar y por otra, de los mecanismos que nos sirven para comunicar. En estos días, un episodio nos remite a la necesidad de establecer mecanismos de explicación, análisis y reflexión sobre el papel que desempeñan los diversos actores involucrados, y aquí quisiera destacar el papel que también tiene la ciudadanía y que puede y debe resaltar en esta compleja trama. Así las cosas, el episodio del gobierno de Zapopan con el periódico El Informador constituye un buen ejemplo que nos llevará a una consideración probablemente teórica, pero necesaria, de las circunstancias que este evento implica y que quisiera compartir con ustedes y con la amable audiencia. La UNESCO considera que la libertad de prensa requiere condiciones de libertad, pluralismo y la independencia de los medios respecto del gobierno, además de la seguridad de los periodistas. De igual forma, la UNESCO resalta que el conocimiento y la comprensión mutuos entre las naciones se puede lograr proporcionando y facilitando órganos de información para las masas. Y también de facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen. De esta forma se define una zona importante de libertad y circulación de las ideas a través de los medios, elementos indispensables para el desenvolvimiento de sociedades como la nuestra, que en algunos momentos parece que la ciudadanía está al margen de las decisiones y parece el de las decisiones un territorio exclusivo de la gestión pública, pero no de las opiniones. El conflicto suscitado entre Zapopan y El Informador tiene características interesantes para enfatizar. Sin entrar en los detalles específicos, un actor, en este caso se trata de un empresario en conflicto con las autoridades del Ayuntamiento de Zapopan, solicita al periódico la publicación de un desplegado. Este dato llega a las autoridades de Zapopan y la reacción fue la de negociar con el periódico la no publicación del mismo, debido a los conflictos que existen entre el empresario y las autoridades zapopanas. El resultado de la negociación, en virtud de que el periódico se mantuvo en la línea de publicar el desplegado, fue la de amagar por parte del gobierno zapopano con romper relaciones con el periódico. Podemos considerar que al margen del conflicto de intereses entre las partes, el factor que debe ser puesto de relieve es si una autoridad administrativa tiene facultades, vía un presupuesto público, para utilizar la línea de trabajo de un medio de comunicación. Sin duda deben existir muchas negociaciones de esta naturaleza que solamente conocen los actores que se encuentran directamente relacionados en esta compleja relación. Sin embargo, la publicidad del evento de este caso, es decir, la colocación de esta circunstancia en el espacio público,
detona de parte nuestra, es decir, de los ciudadanos, la participación de nuestras opiniones por tratarse de un asunto público, y un asunto público que coloca en la mesa de debate uno de los instrumentos de difusión de conocimiento, como se señala en los preceptos de la UNESCO, y que México es un país que ha firmado este tratado, y que con esa acción se renueva el derecho ciudadano de la libre información. Bajo este enfoque, la opinión pública parece que queda en un plano muy secundario respecto de las decisiones administrativas o de actores privados con las autoridades de gestión de gobierno. Sin embargo, la presencia de la opinión pública tiene una larga historia que legitima el derecho que tenemos los ciudadanos de estar informados y de participar en la emisión de nuestros puntos de vista sobre los eventos que afectan a la ciudadanía o que se presentan en el espacio público, pero aún más de solicitar una clara rendición de cuentas de los actores involucrados. Hace algunas semanas, en los primeros días de octubre del año pasado, comentábamos precisamente en este espacio la diferencia que se tuvo con el programa de Leonardo Curcio al encontrarse en un conflicto de intereses con el Grupo Radio 1000 en relación con algunos aspectos del programa La Tertulia, dirigida por Curcio, que generó la solicitud al analista por parte de la dirección de Radio 1000 del despido de algunos de sus colaboradores. Curcio señaló en algunos medios que aceptó que no quiso enterarse ni preguntar, aunque señaló que en algún momento se sabrá, y pidió que la libertad de expresión en este país no se estreche más. La histórica relación de publicidad gubernamental y autorregulación de los medios, y más aún de presión a través de este procedimiento hacia los medios, quizá pasó por una época oscura y aguda durante el gobierno, o más aguda, durante el gobierno de José López Portillo, quien señaló una de sus frases más recordadas: no pago para que me peguen. El mandatario se refería concretamente a las denuncias sobre corrupción en su gobierno que semanalmente eran publicadas en el semanario Proceso, dirigido en aquel momento por Julio Scherer García. Aquello sucedía en 1982. Ahora, en la época actual, podemos encontrar que el peso presupuestal sigue siendo un poderoso factor de presión en esta relación medios-gobierno. En información publicada por el periódico El Economista se señala que la estimación de gasto autorizada para ejercer en publicidad por parte del gobierno federal ascendía a 2.700 millones de pesos autorizados para el año 2015. Sin embargo, se matiza la información con los siguientes elementos en asignaciones presupuestales más recientes. En 2016, el monto autorizado para el concepto de gasto presupuestal fue de 3.600 en servicios de comunicación social y pública. Sin embargo, el ejercicio fue de 3.537 millones de pesos, pero el reportado como ejercido en la cuenta pública llegó a los 9.614 millones de pesos. Para el 2017 se autorizaron 3.119 millones de pesos, pero a septiembre de 2017 ya se reportaba un gasto por 7.103 millones de pesos. Es decir, incluso cuando el gobierno presume contener el gasto para lo erogado en comunicación, se observa exactamente una tendencia contraria. Se genera pues con este ejercicio de gasto una permanente confusión con los representantes de la gestión gubernamental, que entienden la administración de los recursos públicos como una utilización de recursos privados, una visión patrimonialista del sector público respecto del erario público. En el caso del citado expresidente López Portillo, se reflejaba una enmarañada idea de que, como lo describe Leo Zuckerman, creía que los recursos públicos eran de su propiedad y cual si fuera dueño del Estado, demandaba que los medios no lo criticaran, que lo adularan, porque para eso sirve la publicidad. La importancia que tiene el hecho de que las nociones de las gestiones administrativas de gobierno en el espacio público legitiman la presencia ciudadana en el esquema de opinión no constituye un agravio privado, sino una expresión pública de los elementos que forman parte del escenario que nos corresponde mantener a los ciudadanos. El amago auténtico o ficticio de intervenir sobre la línea de publicación de un periódico constituye un factor muy delicado y se requiere, por lo tanto, analizar en la medida en que estamos hablando de un bien social que es el derecho al conocimiento
al que el Estado democrático históricamente está obligado a garantizar. Así pues, estamos en el ámbito de intersección entre los tres actores importantes que intervenimos en el espacio público: gobiernos, medios de comunicación y ciudadanía. Si comenzamos señalando la compleja relación entre gobierno y medios, yo agregaría entonces que debemos considerar, no como un ejercicio teórico, sino como práctica efectiva, la intervención de la opinión pública que forma parte definitiva de este tipo de tramas. Con esto, Josefina y José Ángel, concluyo mi comentario, no sin antes refrendar un cálido saludo para ustedes, así como para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Como siempre, agradecidos, doctor Armando Zacarías, muy amable. Muchas gracias. Gracias por esta su participación vía Skype con usted. Con esto nos vamos nosotros a la pausa y continuamos ya.